De esta historia, la versión del gobierno sobre estas denuncias, y para hablar del tema y estos últimos acontecimientos en Bolivia, nos vamos a trasladar directamente para hablar con el vicepresidente desde La Paz, vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Señor vicepresidente, un gusto tenerlo con nosotros. Daniel, muy buenas noches y un saludo a través de usted a todos los que nos ven en América Latina y el mundo. Un gusto tenerlo aquí. Bueno, empecemos por lo primero, que la razón por la cual tratábamos de tener esta comunicación con usted era luego de lo que tuvimos la conversación con el ex presidente Quiroga la semana pasada. Hay 3 expresidentes de Bolivia con procesos judiciales. Los 3 coinciden en que esto es una arremetida del gobierno a través de la justicia en contra de las voces opositoras en el país. ¿Y cómo responde al respecto? Mire, Daniel, lo que está pasando en Bolivia es que simplemente se está haciendo justicia. No es el gobierno el que, por ejemplo, estuvo involucrado en un tema de que tropas extranjeras se hayan llevado armas de nuestro país sin autorización del Congreso. Eso lo hizo un expresidente. Tiene que rendir cuentas por ello. Recientemente usted estaba comentando del señor Quiroga, expresidente de Bolivia. El señor Quiroga, hace 2 años, lo que dijo fue que había un banco en Bolivia que estaba lavando dinero de la corrupción y posiblemente del narcotráfico. Son palabras del señor Quiroga. Si uno va a hablar algo así, o tiene pruebas para enjuiciar al banco, y hay que meter a la cárcel, si es que algún funcionario del banco quiso semejante barbaridad, o tiene que entender que no puede estar hablando semejantes cosas afectando el sistema financiero y la credibilidad de un aparato económico tan sensible y tan frágil como es el sistema financiero. Y lo que ha hecho el banco es simplemente defenderse contra el expresidente. Son esos los juicios que están en marcha. No es el gobierno que se ha inventado delitos, es simplemente expresidentes que están siendo objeto de una investigación a partir de una serie de acciones que tomaron anteriormente y que la justicia obligatoriamente, cumpliendo los códigos penales, tiene que investigar y, si es necesario, sancionar. Yo le pregunté al expresidente Quiroga si él tenía pruebas. Me dijo que hay un proceso judicial, una investigación, que hay una persona detenida en este caso, pero que en vez de ir en este proceso para investigar lo que pasó con el banco, dice, fueron contra quien hizo un comentario haciendo uso de la libertad de expresión que hay en Bolivia. Eso fue lo que me comentó él. Pero quiero que escuchemos otra parte de esa conversación que tuve con el expresidente Quiroga. Escuchemos. Hay 3 elementos que están corriendo peligro, corre peligro la democracia boliviana en 3 temas fundamentales. 1, libertad de expresión. Hay periodistas que son citados, amenazados, leyes que hablan de limitar publicaciones o información en época electoral, o que si un medio hace algo en tema de discriminación, se está discutiendo una ley donde se puede revertir licencia. En fin, hay amenazas a la libertad de expresión, tema central para la democracia plena. Segundo, se está defenestrando a autoridades electas. En abril, hace unas semanas, se ha elegido, hace unos meses, se ha elegido alcaldes y gobernadores. De los alcaldes de capital, 7 son de oposición, 2 ya han sido defenestrados ante mera acusación con leyes expresas y se está atacando a otros que son de oposición. Y también se ha copado la justicia, Daniel. Se ha montado una guillotina judicial violando la Constitución. ¿Cómo responde, señor vicepresidente, a estos 3 puntos del expresidente Quiroga? Mire, solamente oí los 2 últimos. Uno que se refería al tema de la libertad de expresión y el tercero a enjuiciamientos a autoridades electas. Yo le quiero decir lo siguiente, en Bolivia cerca del 85% de los medios de comunicación, televisivos, radiales y escritos, son de propiedad privada y ejercen con absoluta libertad el derecho a la información, el derecho a la comunicación, sin restricciones. Yo le quiero mostrar, porque sabía que me iba a preguntar algo así, un conjunto de titulares para que las personas que nos vean entiendan cómo se ejerce aquí la libertad de opinión y de expresión. Tengo aquí un periódico que titula Evo Hitler. Confirma, este señor no está en la cárcel, escribe lo que piensa.
Tengo aquí otro señor que dice que el presidente Evo está implementando una dictadura sindical. Es el periódico La Razón del año pasado. Tengo aquí otro periodista, comentarista de extrema derecha que dice nuestros terroristas y califica al vicepresidente de terrorista. La Razón del año 2008, un periódico muy importante de Bolivia. Te voy a mostrar otro titular, un periódico cruceño. Excelentísimo asesino presidente de los bolivianos. Es un titular, primera página. Y esto, señor Otro titular. Sí, se nos está terminando el tiempo. Sí. Quisiera tener más tiempo para poder seguir conversando, pero digo, todo esto va a quedar enmarcado dentro de esta nueva... le coloco... Sí. No, le coloco el ejemplo de que la libertad de expresión se ejerce en Bolivia. Son titulares, son comentarios que no han recibido objeto de parte del gobierno de una sanción. Nosotros aguantamos. Pero en el caso del presidente Quiroga, él afectó la estabilidad financiera de Bolivia. Acusó a un banco. Yo me pregunto qué pasaría en Estados Unidos si un expresidente, no sé, el presidente Clinton, dice que en un banco muy importante de Estados Unidos se está lavando dinero del narcotráfico. Sería un escándalo. Si tiene pruebas, todo el mundo aplaudiría y habría que castigar al banco. Si no tiene pruebas, todo el mundo estaría en contra de semejante declaración del expresidente Clinton. Pongo ese ejemplo. Eso ha pasado en Bolivia. El señor Quiroga no ha mostrado pruebas de su acusación. El banco se ha defendido y es parte de la protección de la estabilidad financiera y eso no está afectando la libertad de opinión. Al contrario, la libertad de opinión está súper garantizada, incluso con ese tipo de titulares que se dan a diario aquí en Bolivia. Nos está quedando un tema pendiente y muy importante, que es esta nueva ley que se está tratando ahora en el Senado sobre penas a los medios de comunicación que difundan mensajes racistas y discriminatorios. Muy rápido, le pido que sea muy breve porque se nos termina el tiempo. Se habla de que se trata de amedrentar la libertad de expresión en el país. Muy breve le pido, por favor, señor vicepresidente, su reacción. Mire, este proyecto de ley simplemente establece que los medios de comunicación no pueden difundir ni autorizar la difusión de mensajes con contenido racista y discriminatorio. Simplemente eso dice la ley. Entonces, la cosa es que tenemos que tener una cultura de combatir el racismo que es tan fuerte en el mundo y en particular en Bolivia. No se olviden que aquí la población indígena es casi el 60%. Claro. Y los indígenas hasta hace 4 años eran discriminados y tratados, disminuidos en su presencia social entonces, y económica con calificativos racistas. En definitiva, no es una mordaza a los medios de comunicación. Para nada. Simplemente es una ley que busca de que tengamos la capacidad de educarnos y de autoeducarnos en el respeto y en la igualdad con el resto de las personas, sin caer en actitudes racistas que han sido muy común anteriormente en el ejercicio del poder en nuestro país. Esta es una ley que protege y que garantiza el trato igualitario para todas las personas. Y en los medios no hay de qué preocuparse. Si nadie es racista, si hay un periodista o un comentarista no es racista, no tiene de qué preocuparse porque puede difundir libremente su opinión sobre cualquier otro tema. Vicepresidente Álvaro García Linera, desde La Paz, vicepresidente de Bolivia, me gustaría seguir conversando con usted un rato, pero bueno, así es la televisión, me tengo que ir a comerciales, vengo y me despido de esta edición. Gracias, señor vicepresidente, hasta la próxima con usted. Muchas gracias a usted, hasta luego. Hasta la próxima. Breve pausa, ya continuamos con más. Odontólogos sé que muchas de las caries empiezan a formarse aquí, entre los dientes. Pero como papá, estamos